Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegeta777. Y bueno, estamos en otro nuevo vídeo del canal. Después de tanto tiempo aquí, ¿qué más queda por contar, no? Finalmente he decidido que quizás es momento de decir adiós. Quizás es momento de volar hacia otros caminos. Y no me malentendáis, hemos pasado grandes aventuras, pero ya ni siquiera sé quién soy. Bueno, el Pokémon nuevo, venga. El nuevo juego de Pokémon va a ser una mierda. ¿A alguien le sorprende? Desde luego que a cualquiera que tenga cerebro no. Ya me estoy ganando a todos los fans de Nintendo. A ver, Pokémon ZA no tiene tan mala pinta como los últimos lanzamientos que han salido de Pokémon en los últimos años. Pero lo único que veo yo aquí, sinceramente, son unas buenas migajas. ¿El juego se ve mejor que los anteriores? Hombre, pues sí, se ve como... otra referencia a Mutska, no, ya está bien, tío, hay que superarlo, joder. Queréis la referencia, ¿verdad? Venga, vamos a quitarlo rápido de encima, joder, ¿cómo sois, Muy bien, Pokémon, progresa adecuadamente. Los gráficos están muy bien, sí, son los que tenía Zelda Twilight Princess en 2007 con mapas 10 veces más grandes, pero ¡ay, qué mono! Mira cómo se esfuerza. Está claro que hay un upgrade visual. Si miramos cómo se veía Escarlata y Púrpura, desde luego que ha habido un avance. Pero de verdad, esto es lo que cabría esperar de un juego de Pokémon que va a salir en una consola Switch 2 con una potencia similar a la PlayStation 4 Pro. ¿Hace siquiera falta que os ponga gameplay de Bloodborne corriendo en PS4 Pro? ¿Hace falta que os ponga The Last of Us 2 corriendo en PS4 Pro? ¿Hace falta que os ponga The Last of Us 2 corriendo en una PS4 normal? Es que diré más. Hace falta que os compare esto con Uncharted 1 de la PlayStation 3. Y diréis, bueno, pero es que todos esos gráficos que has mencionado son realistas y Pokémon es cartoon y no sé qué y no sé cuántos. Y tendríais razón, pero es que si lo comparamos con juegos cartoon, esto todavía no llega al nivel de Zelda Breath of the Wild, juego que salió en la Wii U en el 2012. Hay dos generaciones de consolas entre este juego y Zelda Breath of the Wild, y técnicamente supongo que este juego va a salir también en Switch. Pero ¿qué quieres que te diga? Recientemente me ha dado por mirar mods de Mario Sunshine y es un juego de 2002 salido en una consola que se compara con la PlayStation 2 y tiene este nivel visual. No es muy diferente de Pokémon ZA. También me he molestado en buscar Mario Galaxy, juego de 2007, también escalado con sus texturitas y sus mods. Y de nuevo, mods o no, 2007 fue hace 18 años. Y no creo que nadie pueda defenderme que esto no se ve muy similar a Pokémon ZA. En el mejor de los casos se podría decir que se ven igual de bien. Pero no todo es malo, no, hombre, tampoco vamos a ser injustos con el pobre Pokémon ZA, joder, que está bien, que las migajas están muy buenas. Venga, hablemos de las cosas buenas que me han gustado de Pokémon ZA. Ya sabéis, chicos, los gráficos no son importantes. ¿Por qué hago esto? Estoy gritón, estoy gritón. Estoy muy gritón. Perdón por el derrame cerebral. Lo primero que quiero destacar es una mayor expresividad en los Pokémon. Seguramente ya habéis visto cosas así en las anteriores entregas de Arceus, Escarlata y Púrpura y quizá incluso en Pokémon Espada y Escudo. Pero algo que se ha criticado mucho desde que Pokémon está en 3D es que los Pokémon no tienen alma, como que los modelados 3D no tienen mucha expresividad. Esto se comparaba con los modelos 3D de anteriores generaciones, que tenían animaciones mucho más expresivas o detalles que simplemente eran mejores que los de hoy en día. También es verdad que en esa época eran muchos menos Pokémon y que además Pokémon Colosseum estaba solo centrado en el combate, entonces podían destinar muchos más recursos a hacerlo más bonito visualmente, dando detalles tan bonitos como este de las drenadoras que ya comenté en 2019. Y en comparación, Escarlata y Púrpura u otros juegos que han salido más adelante no se veían tan expresivos, se veían más artificiales.
superficiales. Aquí sin embargo no veo lo mismo. Al principio pensé que simplemente le habían dado expresividad a los starters porque son los starters y bueno, tienen que tener expresividad, ¿no? Evidentemente van a ser Pokémon más cuidados, pero luego me estuve fijando en animaciones de otros Pokémon y he de decir que todos tienen bastante personalidad. Evidentemente las típicas cinemáticas de starters pues están cuidadas y tal, pero no son solo los starters. Y tampoco son solo sus cinemáticas, también cuando van correteando por ahí. Incluso la localización de cada Pokémon está bastante bien cuidada. Por otro lado, cabe recordar que esto es un tráiler y al fin y al cabo nos están mostrando lo mejor que tienen. Pero también he de decir que en trailers anteriores no teníamos detalles como estos. Fijaros en cómo el Gyarados se queda mirando a ese Magikarp. O fijaros en cómo esta cosita asquerosa se arrastra por el suelo. Pero ni siquiera en el tráiler han conseguido hacer algo perfecto. Por ejemplo, aquí Totodile y Tepig tienen la animación sincronizada. Nada criminal, hemos visto cosas así en miles de videojuegos, pero bueno, un fallito. De todos modos, tampoco quiero que suene como que wow, estoy súper encantado con que Pokémon al fin tenga animaciones con personalidad de sus personajes, bien. Quiero decir, esto es un error que se lleva arrastrando desde la Nintendo 3DS. Más que un oh wow, qué alegría, es un ya era hora. Pero oye, al César lo que es el César, es algo que se echaba en falta y por fin lo tenemos aquí, así que bueno, bien por Pokémon supongo. ¡Siguiente cosa! A la mierda el combate por turnos. Sí, ahora me voy a poner a buscar el sound effect, sí, en eso estaba pensando, venga, tira. Al fin, tronco, ya era hora, ¿no? De cambiar el puto sistema de combate. ¿Cuántos años hemos tenido que comernos esta basura de sistema en la cual te quedas pulsando la A hasta el infinito? ¡Qué pesadilla, Dios mío! Que no quiero pulsar más la A, que quiero acción, hostia. El discurso analítico sobre los videojuegos ha trascendido las meras consideraciones superficiales, evolucionando hacia un proceso hermenéutico multidimensional que articula no solo la mecánica subyacente, sino también las complejidades filosóficas, socioculturales y estéticas que definen la experiencia lúdica en la contemporaneidad. A ver, yo he de decir que era de los que pensaba que el sistema de combate de Pokémon estaba anticuado, hasta que empecé a jugar a PokéMMO y he conseguido que el sistema de combate por turnos me encante y me emocione. ¡Qué suerte! ¿Cómo puede haber aguantado? Me cago en su puta madre. Y es que cuando juegas con altas dificultades o contra gente real, los combates se vuelven realmente interesantes. Ahí va un ejemplo. Cambio a Houdon para que se coma un triturar que no le va a hacer daño, para volver a sacar a Gyarados y que con intimidación le baje el ataque a un Garchomp, que de lo contrario mataría de un solo golpe a mi Salamence. Ahora lo puedo sacar al campo de batalla, puedo chetarme en su cara y se ve forzado a cambiar por si ataco. ¿Está volado eso? De todos modos, predije que cambiaría, me cheto en la cara del cocodrilo en lugar de atacarle inefectivamente para luego reventarle de un golpe. Chaval. Y finalmente Garchomp se ha librado de la intimidación con el cambio, pero ahora soy más rápido. Venga. 2000 de IQ la puta jugada que le he hecho, tú. Jaque mate. Cuando he podido meter un Salamence limpio con la garra dragón ha sido over. Ni tambor, ni mierda. Despachado. Y es que encima mira el equipo que me lleva el pavo. De Uber sin su puta madre. Fuera todo. Lo clásico. Me ha encantado. A ver, el sistema de combate de Pokémon está guay. Me como mis palabras que nunca llegué a soltar en público de hace años. Pero está guay cuando la inteligencia artificial es buena, como por ejemplo la de PokéMMO, o cuando estás jugando contra gente de verdad. De lo contrario, se vuelve una experiencia tediosa en la que ves animaciones lentas como ellas solas, en las que solo puedes pulsar A una y otra vez porque matas a tus oponentes de un solo golpe. Y ya que en los nuevos juegos de Pokémon no va a haber dificultad ni alta, ni media, ni nada, pues está bien que haya un sistema de combate que por lo menos no se base en quedarte quieto esperando ataques. Que a lo mejor un placaje sea a corta distancia, un lanzallamas sea a larga distancia y en línea recta, y a lo mejor, yo que sé, un terremoto sea en área, o tengas que saltar o volar, no lo sé. A la mierda las inmunidades de tipos, haz uso de
de tus alas para librarte. Por último, cosas que me he dejado en el tintero. 1. Está guapo que te puedas subir a los tejados, la verdad. Es una mecánica interesantilla. Sí, la 2. Hay que renderizar el ala delta del Breath of the Wild. Porque, colega, no seré yo un experto en aviación, pero... esto, las leyes de la física... No sé qué opinión tendrán las leyes de la física, la verdad. Cuando vean esto... yo no digo nada. Tengo ganas de tirarme un eructo, pero no me sale. 4. Me mola la vuelta de las mega evoluciones. Nunca llegué a jugar el Pokémon X e Y y está bien ver que, oye, las mega evoluciones han vuelto. Estamos de vuelta, tal, no sé qué. Siempre me ha parecido una mecánica interesante, fuera coñas. Como que una tercera evolución se siente poca cosa. Dar un paso más allá está guay. 6. También me gusta ver de vuelta a los starters de segunda generación. Tenemos a Chikorita, Totodile y Cinda. ¿Pero qué coño haces tú aquí? ¿Vienes a molestar? ¿A hacerte el gracioso? No. Ya sé lo que ha pasado. Han venido los progres de siempre. Que claro, como Cyndaquil es una referencia a un vietnamita siendo incinerado por un americano, pues claro, se han escandalizado y mira, lo quitamos, ¿no? Putos progres, putos aliados, puta generación de cristal. Me cago en Dios ya. 7. Me gusta mucho el diseño de los personajes nuevos. Este que es así como muy alto, ¿no? Que parece un enemigo del Bloodborne que también era muy alto. Que era así como viejete, ¿sabes? Y también este es viejete. Así que el parecido es indiscutible. Y hablando de viejetes, la viejita esta también de aquí, ¿no? Que seguramente por alguna razón internet acabará convirtiéndola en algún tipo de fetiche sexual porque, bueno, hay gente que se quiere follar a su madre por alguna razón. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Nintendo, si queréis colaborar conmigo para hacer asociaciones y tener aquí partnerships por hacer yo vídeos de Pokémon y tal, todo se habla, ¿vale? Venga, hasta luego. Por cierto, jugarlo en emulador, que va mejor.